La ceguera espiritual es un tema recurrente que Jesús, en el Evangelio de Juan, nos menciona en el capítulo 9, versículo 39 en adelante. La ceguera espiritual es la incapacidad de percibir y comprender las verdades espirituales y el amor de Dios. Jesús entonces dijo, Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 39, «Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que vean, sean cegados». Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, «¿Acaso nosotros somos también ciegos?» Jesús les dijo, «Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece». Qué importante es reconocer la ceguera espiritual. Jesús no solo vino a abrir los ojos de aquellos que estaban ciegos físicamente, vino también a abrir los ojos de aquellos que están espiritualmente ciegos. La ceguera espiritual puede manifestarse en la falta de percepción de la verdad de Dios. Es como la incapacidad de reconocer su presencia y su obra en nuestra vida. Es importante hacer una autoevaluación para identificar áreas en nuestra vida donde podemos estar ciegos espiritualmente. Los fariseos, que se consideraban espiritualmente iluminados, fueron reprendidos por su orgullo. Y a menudo el orgullo puede impedirnos ver nuestras propias faltas. Nos impide ver la necesidad de la gracia de Dios. La humildad es clave para superar la ceguera espiritual. Jesús también dijo que es la luz del mundo, Juan capítulo 8, verso 12. Solo a través de él podemos recibir verdadera visión espiritual. En momentos de oscuridad o confusión, buscar a Cristo, buscar sus enseñanzas, nos va a guiar hacia la claridad, hacia la verdad. Para superar la ceguera espiritual, es fundamental abrir nuestro corazón a Dios, estar dispuestos a ser transformados por su Espíritu Santo y permitir que la palabra nos ilumine. Esto implica una entrega total, una disposición a ser guiados por Dios. Y en los tiempos finales vamos a encontrar personas ciegas, espiritualmente hablando. Jesús en un momento también dijo, ciegos guía de ciegos, ¿verdad? ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? En los tiempos finales, en la profecía bíblica, la palabra nos dice que habrá ceguera espiritual. Qué importante es que tú y yo reconozcamos nuestras propias limitaciones y la necesidad de la guía divina de Dios, porque ese es el primer paso para superar la ceguera espiritual. Es decir, que la humildad nos abre a recibir la verdad de Dios. Hay una pregunta que quiero hacerte. ¿Permite Dios que la mayoría de la gente esté ciega a sus verdades? Otra pregunta, ¿por qué tantas personas ven la Biblia como algo misterioso? ¿Por qué hay tantas ideas diferentes sobre las doctrinas entre personas que se consideran cristianos? ¿Por qué no predican los ministros lo que la Biblia claramente dice? ¿Por qué el cristianismo moderno es tan radicalmente distinto del cristianismo en tiempos de los apóstoles? La respuesta se encuentra en la profecía bíblica. Esa profecía bíblica que ahora mismo está cobrando vida. Vamos a hacer un poquito de historia, porque este tema de la ceguera espiritual es muy interesante. Históricamente, el continente americano y, parte de Europa, Australia, parte de África,
se ha considerado de cultura cristiana. Sin embargo, muchos estudios revelan que el actual cristianismo de consumo es superficial. Ahora mismo hay una enorme ignorancia respecto de la Biblia y la doctrina cristiana. No es extraño entonces que muchos que se declaran cristianos tengan escasos conocimientos de la palabra de Dios y sepan muy poco sobre la historia y el desarrollo de sus propias creencias y doctrinas. Una causa de ese deterioro es la manera como las iglesias forman a sus futuros líderes. Los planes de estudio están plagados de suposiciones que contradicen lo que la palabra de Dios dice. Según investigadores, muchos seminaristas no saben los nombres de la mitad de los libros de la Biblia. Bajo la influencia de una crítica moderna, crítica bíblica, moderna, los milagros de Jesús se han convertido en inventos de la iglesia primitiva. La intervención de Dios en favor del pueblo de Israel se ha reducido a leyendas, a mitos. La esperanza por la segunda venida de Jesucristo como un hecho futuro dentro de la obra de Dios no es más que un simple anhelo, una proyección de expectativas no realizadas entre los primeros seguidores de Jesús. Ya las iglesias poco hablan de Jesús. No hablan de la venida de Cristo. No te comparten de que tenemos que estar preparados para los tiempos finales. No, siguen con el mismo mensaje humanista. El mensaje de que tú puedes hacer todo. El mensaje de que te esfuerces cada día. Vas a conseguir tu objetivo. Vas a conseguir lo que te propongas. El mensaje de las doctrinas de diablos. Doctrinas que al final nos desvían la fe. Y como resultado de esa formación errónea, los entre comillas graduados suelen salir con escasa fe en lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso cuando un incrédulo o un ateo les desafía, puede ser en un debate o a la hora de un evangelismo, y te hace una pregunta importante, a veces no saben qué responder, se bloquean. Hay un conocimiento mínimo de la palabra de Dios. Estamos quitando de las iglesias la palabra de Dios. Hay un montón de vídeos circulando en internet de predicadores que hablan más de su vida, de su testimonio, que de lo que Dios ha hecho en su vida. Les gusta hablar más de ellos que de lo que Dios dice. Hay personas que leen libros y de esos libros comparten. ¿Pero qué te está hablando Dios a ti? Está bien que Dios utilice a otras personas para darte un mensaje, pero ¿qué palabra te está dando Dios a ti? Hay muchas influencias que desde hace tantos años vienen desviando a la gente de la verdad. Son doctrinas adulteradas. Y no debe extrañarnos que el cristianismo moderno difiera tanto del cristianismo apostólico original de la Biblia. La palabra de Dios muestra claramente que Jesús, sus discípulos, la iglesia primitiva, guardaban el sábado y los días santos de la Biblia. La palabra de Dios nos menciona las fiestas que se celebraban. La palabra de Dios menciona mandamientos, estatutos que tú y yo tenemos que cumplir. La mayoría de quienes se declaran cristianos guardan el domingo, lo mismo que la Navidad, la Semana Santa, fiestas religiosas que la Biblia jamás ordena guardar. Al contrario, la Biblia condena las prácticas asociadas con esas fiestas, muchas de las cuales no son más que un simple legado del paganismo. Y poco a poco se están haciendo costumbre en nuestra vida, en nuestras familias. Entre los cristianos muchos creen que irán al cielo. Sin embargo, en la Biblia leemos, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Muchos creen que el mensaje del Evangelio es simplemente acepta a Jesús y serás salvo y ya está. Pero la palabra de Dios también nos revela que Jesús vino predicando el Evangelio del reino de Dios. Y el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Es decir, que yo no me puedo quedar solo en aceptar a Jesús y ya está. Y ya lo tengo todo hecho, no. Tendremos luchas diarias. Hay que perseverar hasta el fin. Y dice la palabra que ese será salvo. Y el enemigo está esperando, está al acecho. Está buscando a quién devorar. Y al enemigo no le interesan los pecadores. Esto es algo que siempre te compartimos, pero qué importante recordarlo. Al enemigo no le interesan los pecadores porque ya están pecando, ya los tiene esclavos. Al enemigo le interesan los que asisten a la iglesia. Al enemigo le interesa tu vida y le interesa mi vida para destruirla. El cristianismo que predicaba Jesús, no voy a decir el cristianismo porque Jesús no fundó el cristianismo, no. Esto es algo que también tenemos que quitarnos de la cabeza, ¿no? Pero lo que predicaba Jesús, las buenas nuevas, los apóstoles, proclamó verdades inspiradas como parte del verdadero evangelio de Jesús. Y más tarde teólogos, influidos por la filosofía griega, cuestionaron y rechazaron esas enseñanzas como herejías. La mayoría o la mayor parte de quienes se declaran cristianos están ciegos ante estos hechos históricos bíblicos porque los líderes religiosos y los teólogos lo ignoran o bien se abstienen de predicar estos temas. ¿Por qué hay tanta ceguera entre la gente que dice creer en el cristianismo? La Biblia revela que cuando el pueblo de Dios no le obedece, el Eterno permite que caiga sobre ellos un velo de ceguera. Deuteronomio capítulo 28, verso 45. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz del Eterno tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Moisés predijo que la tendencia de Israel, y por extensión de todos los hombres, a rebelarse contra Dios, produciría una ceguera espiritual, que esto traería consecuencias graves a la vida de cada una de las personas. Deuteronomio capítulo 32, verso 27, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días. Satanás también tiene su parte, fomentando esta ceguera entre los que no creen en las Escrituras. Vamos a publicar un vídeo en el canal de YouTube de Teatros Gólgota que se titula Yo soy el diablo. Y la escena es muy sencilla, el teatro no dura 2-3 minutos. Un hombre paseando por el escenario y se le presenta a Satanás que le empieza a seducir con un pañuelo y ese pañuelo se lo engancha o se lo ata al cuello. Y Satanás le dice, vamos al infierno. Y este hombre dice, yo no creo en el infierno. Y Satanás le dice, la mayoría de las personas no creen en el infierno. Satanás le dice, yo soy el diablo. Y dice, yo no creo en el diablo. Y Satanás le dice, la mayoría de las personas no creen en el diablo. Hasta que entra una persona en escena y dice, hay solución para tu vida. Jesucristo es la solución. Y esta persona dice, yo es que no creo en Jesucristo. Y Satanás dice, la mayoría de personas no creen en Jesucristo. Eso es lo que quiere Satanás. Que tú no creas. Que tú no tengas un encuentro personal con Dios. Porque si no tienes ese encuentro personal con Dios, con Jesús, sabes dónde vas a ir, ¿no? Si tú y yo no tenemos un encuentro personal con Cristo, esa es una ventaja para el diablo. Por eso el enemigo se inventa religiones, doctrinas falsas. Por eso el enemigo se inventa falsas ciencias, falsas teologías para desviar nuestro corazón de la verdad. Así que Satanás también tiene su parte en esa ceguera espiritual. Si nuestro evangelio está aún encubierto,
entre los que se pierden está cubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaron de este tema. Ellos mencionaban que la rebeldía contra Dios y el rechazo a sus caminos produce ceguera espiritual. Vamos a leerlo, Isaías capítulo 1, verso 2. También Isaías capítulo 6, verso 10. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. El profeta Jeremías también escribió: Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Está hablando de ceguera espiritual. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Eterno le es cosa vergonzosa y no la aman. Jeremías capítulo 5, verso 21. También agregó Jeremías: los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Jeremías capítulo 16, verso 12. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis, cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Está hablando de ceguera espiritual. Ezequiel también advirtió que la desobediencia lleva a la ceguera espiritual y a las falsas enseñanzas que seducen a la gente haciéndole creer mentiras. Ezequiel capítulo 13, versículo 2 en adelante. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. La ceguera espiritual es un tema que lo puedes encontrar a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y en los tiempos finales, la ceguera espiritual se va a incrementar. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. La palabra de Dios incomoda a la gente. La palabra de Dios no solo incomoda al que está en pecado, incomoda también a esa persona que es incrédula, a esa persona incluso que está en la iglesia. Cuando nos comparten una palabra de parte de Dios, una exhortación de que estamos ciegos espiritualmente, de que estamos dormidos espiritualmente, ¿cómo nos duele, verdad? Parece que esa palabra es para nosotros. Jesús explicó que la profecía de Isaías, en el capítulo 6, versículo 9 y 10, también se refería a la ceguera espiritual que afectaba a los judíos de su época. No le reconocían como el Mesías, no entendían su mensaje. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 13, versículo 13 en adelante. Les habló por parábolas porque viendo no ven, ni oyendo oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Pablo también reveló esas mismas profecías que hablan de la ceguera espiritual de las naciones israelitas. Romanos capítulo 10, versículo del 1 en adelante. Segunda carta de Corintios capítulo 3, verso 13. El mundo entero está bajo el engaño de Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 habla de esto. Quienes sientan la necesidad de despejar la ceguera espiritual que afecta a tantos que se declaran a sí mismos cristianos,
deben empezar a estudiar la palabra de Dios atentamente, pedir a Dios que nos abra el entendimiento para poder discernir sus enseñanzas. Que el Señor nos abra los ojos, los oídos espirituales, porque si no el enemigo se va a aprovechar. Por eso hace unos minutos atrás te mencionábamos que la ceguera espiritual hace que las personas sean orgullosas. Reconocer nuestras propias limitaciones y la necesidad de Dios es el primer paso para superar la ceguera espiritual. La humildad es la que nos abre a recibir la verdad de Dios. Y cuando te humillas ante Dios, buscas la luz de Cristo, dedica tiempo a la oración, al estudio de la Biblia, a la meditación en la palabra de Dios, y eso va a alumbrar tu camino. Permite que la luz de Cristo ilumine tu mente, tu corazón. Comprometernos a vivir de acuerdo con lo que dice Cristo. La obediencia a su palabra es una señal de que nuestros ojos están abiertos a la verdad espiritual. Y no solo se queda ahí la cosa, ya que han sido abiertos nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, ayuda a otros también. Comparte la luz de Cristo con aquellos que están en oscuridad. Actuar con amor, con compasión, eso puede ayudar a otros a ver la verdad de Dios en sus vidas. ¿Hay ceguera espiritual en la actualidad? Es la pregunta final. La hay. La ceguera espiritual sigue siendo un problema hoy en día, y muchas personas viven alejadas de Dios, enfocadas en lo material. Ya no hay una conexión espiritual profunda. Y eso lleva a vidas vacías, sin propósito. La sociedad actual, con su énfasis en el éxito material, en el individualismo, está contribuyendo a esa ceguera espiritual. Como cristianos, o mejor dicho, como discípulos de Cristo, estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Debemos ofrecer el mensaje de esperanza y salvación que se encuentra en Jesús a todo el mundo. La ceguera espiritual es una condición que afecta tanto a los cristianos como a la sociedad en general. Y la cura para esa ceguera está en Cristo. Él es quien nos ofrece la verdadera visión, la verdadera comprensión de la vida, y lo hace a través de su amor, a través de su palabra. Cuando buscamos a Dios con humildad y sinceramente, podemos superar nuestra ceguera espiritual. Y cuando son abiertos nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, tú y yo debemos hacer lo mismo con otras personas, ayudar a otros a que tengan un encuentro personal con Cristo. Que eso es lo que el enemigo quiere evitar por todos los medios. Que tú y yo rindamos cuentas a nuestro Creador. Ceguera espiritual. Muchos la padecen. Yo durante mucho tiempo estuve ciego espiritualmente, hasta que la palabra de Dios me confrontó. Y cada día lo hace. Porque cada día el enemigo está al acecho. Está buscando a quién devorar. Está rodeando nuestras vidas, dando vueltas, buscando huecos, buscando debilidades para atacarnos. Cada día tenemos que fortalecernos en la palabra. Cada día tenemos que buscar a Dios en oración para que el Señor nos dé esa fortaleza espiritual. Es un mensaje incómodo, es un mensaje directo, es un mensaje desafiante, pero es un mensaje que hay que compartir. Hay muchos que asisten a iglesias y están ciegos espiritualmente. Reciben palabra todos los domingos, una vez a la semana, en vigilias, en diferentes eventos, campamentos, retiros, pero después vuelven a lo mismo. Y eso es lo que quiere Satanás. Emoción del momento. No quiere que tú y yo tengamos una relación con Dios diaria.
Prefiere que tengamos relación con Dios de domingo a domingo y ya está. Y durante la semana que no busquemos a Dios. Eso es hipocresía. Porque cada día tú y yo tenemos que tener una relación personal con Cristo. No vale con decir, voy el domingo al culto y ya está, he cumplido. Y hasta el próximo domingo. No, cada día en mi intimidad yo tengo que profundizar en la palabra de Dios. Cada día tengo que buscar a Dios en oración. A Satanás le interesa que los, entre comillas, cristianos vayan al culto solo los domingos y ya está. Eso no es ser un verdadero discípulo de Cristo. El verdadero discípulo de Cristo busca a Cristo las 24 horas del día, en todo momento. No de domingo en domingo, no. Cada día. Cada día tenemos que meditar en su palabra. Cada día tenemos que buscar en oración a Dios. Y esa es una manera de que ese velo, esa ceguera espiritual, se caiga. Déjanos tus comentarios. Comparte esta reflexión.